una clase demostrativa de lo que es el tallado de rosca triangular. En este caso hemos tomado un ejemplo diferente. Vamos a hacer una rosca triangular que sea milimétrica. De la tabla hemos tomado la M36 UNC. En otras palabras, estamos haciendo una rosca corriente paso 4 milímetros porque ya lo hemos determinado en la tabla. La rosca corriente M36 es de 4 milímetros el paso. Entonces haremos todo el procedimiento, trataremos de grabar todos los aspectos diferentes que se requieren solo en el tallado. No estamos hablando de que acá vamos a realizar lo que es el cálculo, solo el tallado en la máquina de torno convencional. Comenzamos con el montaje. En este caso va a ser un montaje entre centros porque estoy pensando en hacer esta pieza para dejarla como una demostración para los jóvenes. De hecho, tanto en la videoclase como en la parte física, porque la vamos a guardar en bodega. Va a ser un montaje entre centros. Posteriormente vamos a explicar lo de la selección de la velocidad, lo de la alineación de la herramienta, en el método de penetración, y lo más importante acá, además de la alineación de la herramienta, alineación de la pieza, la selección de las RPM, el procedimiento que nosotros utilizamos con el número de pasada. También vamos a tratar de explicar el aspecto muy importante, cómo lograr una rosca en sentido izquierdo, que simple y sencillamente se logra con ubicar una palanca que es la que elige el sentido de la hélice de la rosca. Bien, esperamos que sea de apoyo para todos aquellos que están estudiando lo que es máquinas, herramientas. Bien, aquí ya tenemos el montaje, lo tenemos entre centros. He hecho este montaje de una manera diferente para que vean cómo es que podríamos mecanizar, no solo entre mordazas. Estoy haciendo este montaje con el hecho pues que vean que hay diferentes montajes. Ahora lo que vamos a hacer, estos pasos pueden ir variando esto puede variar de acuerdo a cómo se sienta más cómodo un maquinista. En este caso yo voy a ponerlos como el paso es una rosca M36 corriente, es un paso grande. En el caso de corriente va a ser 4 milímetros el paso. Cuando el paso es mayor a 2, entonces vamos a utilizar la penetración oblicua. Por ello vamos a utilizar los dos carros, el carro superior, el carro orientable, el cual vamos a utilizar para la penetración, y el transversal para llevar la tangencia a 0 grados siempre que realicemos una pasada. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es poner a 0 grados el carro superior. Lo ponemos en 0 grados para después llevar la secuencia de los 60 grados. Entonces ahora vamos a contabilizar. Ahí llevamos 20 grados, ahí están los 40, 50 y hasta que lleguemos a 60 grados. Se me hace difícil hacer una buena toma, pero aquí está la marca y ahí está el 60 grados, que es en donde nosotros vamos a sujetar los 4 tornillos de esa torreta principal. Tocamos los 4 tornillos para que ya dejemos configurado a los 60 grados para la penetración oblicua, lo que es el carro superior. Lo que haremos a continuación es alinear la cuchilla. Como decía anteriormente, hay varios métodos de alineación. Yo me acostumbro a utilizar el método utilizando la plantilla porque es más práctico e incluso es más efectivo. Entonces vamos a poner una cara paralela al shot. En este caso tenemos un plato liso, ponemos paralela, y aquí lo que vamos a hacer es, al ponerlo paralela, vamos a ocupar el ángulo para alinear correctamente. Les recuerdo que la plantilla debe estar paralela, la cara debe estar paralela al shot hasta que hagamos coincidir, como en este caso ahí ya está coincidiendo el triángulo, como podemos ver ahí. Cuando ya coincide el triángulo, lo que nosotros hacemos es sujetar la torreta, ya acá donde tenemos la herramienta, para dejar de esa manera alineada la cuchilla. Otra manera sería de que si el shock no nos permite, por la posición, por el tamaño de la máquina, nos resulta muy incómodo, podemos utilizar también la cara de la pieza con respecto a la cara de la plantilla. De esta manera buscamos un centro de apoyo siempre que y cuando esté paralela
nosotros la vamos a ubicar en ese centro y después verificamos con respecto a la plantilla la posición de la cuchilla acá, de que esta debe de estar paralela, ¿no? Sus caras deben estar paralelas, como en este caso aquí, como podemos ver nosotros, ahí la punta va paralela. Si esa cuchilla no queda bien alineada, entonces ya sabemos, ¿verdad?, que aquí nos puede resultar una rosca mal construida. Como ya habíamos dicho, esta rosca va a ser de perfil izquierdo, mas sin embargo siempre debe de llevar su chaflán de entrada y su chaflán de salida. Por lo tanto, nosotros me acostumbro a construirlo con el mismo perfil de la cuchilla. Entonces, ese es un chaflán de salida. Debo de hacer el de entrada en el otro extremo también. Entonces aquí ya tenemos el chaflán de la salida. Ahora retiramos la cuchilla y iremos a hacer el de la entrada, porque esta va a ser una rosca izquierda, por lo tanto la entrada es en el otro extremo. Otros aspectos que son importantes, bueno, vamos a continuar con la cantidad de revoluciones a utilizar. Para ello, bueno, yo siempre recomiendo a los principiantes utilizar la cantidad de revoluciones menos posibles que permita la caja de cambio de su torno de velocidades, para cuestiones de seguridad, porque esto va a depender de la habilidad del tornero. Entonces voy a comenzar con esta velocidad, pero para que ustedes puedan verificar ahí, pues pueden hacer de la cantidad que ustedes quieren. Ahora vamos a venir en el caso de la caja. Para ello, entonces, vamos a seleccionar el paso. Estamos diciendo de que es una rosca milimétrica M36 hilo corriente, y para ello nosotros necesitamos, bueno, la hilo corriente son 4 milímetros. Por lo tanto, acá están las roscas milimétricas. Todo esto que están acá, con el tren de rueda F se logran estos pasos. El tren de rueda F también se logran estos pasos. El tren de rueda G se logran estos pasos. Y resulta que en esta columna está el paso que nosotros necesitamos construir. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener montado en el torno el tren de rueda G. Y así cambiar la combinación de esta palanca BS1W. En este caso, la combinación de la palanca son estas que están aquí. La primera es B, después es S, W. Y el caso número 1, que es el que debe estar, lo vamos a instalar acá. No sé si se mira ahí el número 1. Ese es el número 1. Y para ello, el tren de rueda que nosotros debemos de tener montado, en el caso de este torno, porque estoy hablando de que estamos trabajando en este Harrison 500, entonces tenemos el tren de rueda F compuesto por 28 con una de 96 y una rueda de 77 con una de 96. Todo esto son dientes. Pero el que nosotros necesitamos, bueno, este tiene tren de rueda F, tiene tren de rueda G y tiene tren de rueda H. Pero nosotros necesitamos montar, de hecho ya lo tengo montado, el tren de rueda 77, que engrana con una rueda de 96. El tren de rueda en ese mismo dedo de la herida está uno de 77 dientes con una rueda de 66. Este es el tren de rueda que hemos montado. Si es necesario, me dejan en un comentario, en una cajita, ¿verdad? Yo podría hacer un vídeo explicando cómo hacer el cambio de trenes de rueda, porque estos trenes de rueda se puede cambiar si el torno trae ruedas de recambio, y se puede calcular si en realidad no existe ningún tren de rueda, se puede calcular. Pero claro, aquí hay que tomar en cuenta el paso del diámetro, el paso del lucillo patrón del torno. En este caso, nosotros ya tenemos montado este tren de rueda, ya elegimos el paso, ya hemos posicionado las palancas acá, y bueno, ahora vamos a ir a hacer la primera marca para verificar el paso. Ahorita haremos la tangencia. La tangencia es simple y sencillamente, bueno, vamos a borrar, también tenemos que borrar los juegos que tienen los tambores graduados antes de la tangencia, tanto el superior como el transversal. Hacemos la tangencia. La tangencia no es nada más que solo a que haga el contacto. Hacemos el contacto, ahí ya hizo contacto, como podemos observar.
retiramos la cuchilla para posterior, ahí se me quedó pegado, pero no importa. Entonces retiramos la cuchilla para después hacer el trabajo. Entonces, a ver, lo que nosotros vamos a construir aquí es una rosca izquierda. ¿Qué significa eso? De que nosotros vamos a estar entrando al lado izquierdo y saliendo al lado derecho, con el número de pasadas necesario hasta lograr la profundidad. O sea, el trabajo todo va a ser igual como ustedes han podido observar, con la diferencia de que ahora vamos a cambiar el perfil. Vamos a entrar al lado izquierdo y vamos a salir al lado derecho. Para ello hace falta que configurar el sentido de giro de la máquina. Vamos a apagar el torno y para que logremos el sentido de giro izquierdo, lo que vamos a cambiar es esta palanca de posición. Aquí lo que hacemos nosotros es que configuramos el sentido de giro. Aquí tenemos para la rosca derecha y aquí sería para una rosca izquierda. Rosca izquierda porque estamos hablando de rosca, ¿verdad? Gracias. Teneme por favor el teléfono, que ahí no estoy. Dale, está grabando todo ahí, ahí está grabando todo esto. Entonces aquí ya hemos seleccionado el sentido de la rosca porque estamos hablando de rosca. Si fuese avance de automático, entonces estaríamos hablando de que estamos cambiando el sentido del automático, pero como estamos hablando de rosca, este sería rosca derecha y aquí sería rosca izquierda. De ahí todo el procedimiento es el mismo. En este caso lo vamos a dejar así porque vamos a construir una rosca izquierda. Entonces ahí está. Aquí hemos realizado una pequeña marca con el propósito de posteriormente verificar el paso, si el paso es el correcto. Como podemos observar, ahí tenemos la plantilla número 4 y el paso lo ponemos encima del hilo y está dando correcto. La otra manera de verificarlo es utilizando el pie de rey. En este caso, pues ahí lo que hay que hacer es medir la distancia entre cada uno de los filetes. Y como podemos observar ahí, vamos a poner la punta del pie de rey acá. Necesito que me tomes el pie de rey correcto. Como podemos observar ahí, pues ligeramente tenemos una décima ahí, pero eso se debe al error de operario. Pero sí, el paso es de 4 milímetros y entonces está correcto.
Bien, entonces aquí ya tenemos finalizada la rosca. Esta es al final hemos trabajado una rosca corriente M36 UNC, hilo corriente. En la tabla hemos determinado que el paso son 4 milímetros. Bien, gracias a todos nuestros seguidores de YouTube. En la próxima videoclase más adelante haremos una rosca especial en esta otra parte de este material, que en este caso es una de varias entradas. En este caso hasta acá hemos dejado este trabajo. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y esperamos como siempre que se unan a nuestra plataforma, esperamos su like y como siempre nos sentimos comprometidos a seguir trabajando con todos ustedes. Como ya habíamos mencionado anteriormente, este canal es para ayudar a los jóvenes a aprender. Esperamos que esta videoclase sea de ayuda, sea de apoyo para todos aquellos que están aprendiendo lo que es maquinado en YouTube, y lógicamente que nos dejen su like, nos dejen su comentario, sus saludos, desde qué país nos